Bien, nosotros somos el equipo número 2 de la materia de termodinámica química aplicada y vamos a presentarles el tema de combustión. Yo les voy a hablar sobre las ecuaciones de combustión, las cuales son una reacción química en las cuales mientras se oxida un combustible se libera una gran cantidad de energía. A esto es lo que se le conoce como combustión. Y hay que recalcar que la masa de cada elemento se conserva durante una reacción química. Durante la combustión, el nitrógeno actúa como gas inerte, es decir, que no reacciona y solo forma una pequeña cantidad de óxidos nítricos, el cual es un gas muy peligroso. Su presencia, o sea, la del nitrógeno, es de gran importancia, ya que al entrar a una cámara de combustión a unas temperaturas bajas, sale a unas temperaturas demasiado altas. Absorbe una gran proporción de energía química que se libera durante la combustión. Para la combustión no solo basta poner un combustible en contacto con el oxígeno. El combustible debe de llevarse arriba de su temperatura de ignición para que inicie la combustión. Para los diferentes combustibles hay cada temperatura diferente. Está desde una mínima, que es de 260 grados centígrados, hasta una máxima entre los más conocidos, que es 630 grados centígrados. La de 260 grados centígrados pertenece a la gasolina. Después continúa el carbón, que es a 400 grados centígrados. Después a 580, que es el hidrógeno. A 610 grados centígrados para el monóxido de carbono. Y a 630 grados centígrados para el metano. Y aquí está una ecuación de combustión. La cual a una reacción de combustión es un combustible capaz de descomponerse. Se trata de los compuestos orgánicos que están constituidos principalmente por los átomos de carbono y hidrógeno, los cuales son los hidrocarburos, que son los alcanos, los alquenos y los alquinos, que destacan como combustibles. La reacción de los hidrocarburos es muy rápida ante la chispa y entrega un calor suficiente que se puede digerir para aumentar la temperatura de muchas sustancias y recipientes. Ok, en este caso yo voy a hablarles de la entalpía de formación. Esta pues es la cantidad de energía necesaria para formar un molde compuesto a partir de sus elementos consecutivos en condiciones de temperatura y presión constantes. La formación se refiere al estado de agregación. Este puede ser en estado sólido, líquido o gaseoso, según sea el más común de las sustancias en condiciones estándar de presión y temperatura. Por otra parte, como la entalpía es una función termodinámica extensiva, el calor de formación siempre se refiere a un mol del compuesto formado. Tenemos que si la reacción de formación es exotérmica, entonces la entalpía de formación es negativa, porque el calor sale del sistema donde se está llevando a cabo la reacción. Por el contrario, si la reacción de formación es endotérmica, entonces la entalpía de formación es positiva, ya que el calor está entrando a un sistema donde se verifica la reacción. Cabe mencionar que pues la entalpía de formación es importante para los ingenieros químicos, ya que es un valor que se debe conocer en todos los procesos químicos producidos tanto a nivel laboratorio como a niveles industriales. Aquí tenemos algún ejemplo. Dice que actualmente en todo el mundo el interés por la utilización de tecnologías de calentamiento cada vez más eficientes que nos ayuden a disminuir el consumo de combustibles para incrementar la eficiencia térmica de los procesos en aplicaciones industriales, pues ha sido pues un tema bastante interesante, en el cual la utilización de las tecnologías de combustión con aire a alta temperatura influyen sobre las características de la combustión, ampliando los límites de inflamabilidad, incrementando la velocidad de combustión, aumentando la temperatura de llama y maximizando el calor disponible en los procesos. Hay un término que se conoce como exceso de entalpía. Este término es usado para describir la entalpía entregada por los productos de combustión a los reactivos para incrementar su temperatura, con efectos importantes sobre las velocidades de combustión, los límites de inflamabilidad y las temperaturas de llama, como ya se ha mencionado. La cantidad de energía durante el proceso de combustión está dada por la siguiente ecuación, donde T sub F es la temperatura final, T sub 0 la temperatura inicial, Q sub C el calor liberado por la convección de energía química, Q sub A el calor sensible añadido en el precalentamiento del aire,
H sub F y H sub 0, pues son entalpías en dos estados diferentes. Aquí, bueno, les explicamos brevemente cómo el cambio de entalpía para la combustión normal procede sin calentamiento del aire, es indicado pues por la línea punteada, y debido a las pérdidas finitas de calor, la temperatura no puede alcanzar completamente los valores que daría la llama adiabática. Por otro lado, la variación de entalpía con la recuperación de calor es presentada por medio de la línea continua. Y finalmente, en este gráfico explicamos la temperatura de llama teórica, que se puede decir que incrementa en forma lineal con el incremento de la temperatura del precalentamiento del aire de combustión para la reacción de una mezcla propano con un gas de síntesis en el cual tenemos 20% monóxido de carbono, 20% hidrógeno molecular, 4% metano y nitrógeno molecular en un balance. Y bueno, los diferentes factores de aireación obteniendo a partir de la cinética química en fases gaseosas para una llama de premezcla propagada libremente. El siguiente subtema es entalpía de combustión. Cuando la entalpía de una reacción ocurre en un proceso de combustión, este recibe el nombre de entalpía de combustión y está dado por la siguiente ecuación, en donde la entalpía de la reacción es igual a la entalpía de combustión y estos a su vez son igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactantes. La entalpía de combustión es la cantidad de calor liberado durante un proceso de combustión de flujo estacionario cuando 1 kilomol o 1 kilogramo de combustible se quema por completo a una temperatura y presiones específicas. Esta entalpía tiene dos principales limitantes. El primero es que no se puede calcular si la combustión está incompleta, debido a que el combustible se tiene que quemar por completo. Y la segunda limitante es que esta entalpía no es muy práctica, debido a que tenemos muchísima variedad de combustibles, los cuales podemos manejar a diversas temperaturas y presiones, como para cotejar los valores en una tabla. Para esto es más fácil utilizar la entalpía de formación. Otro concepto importante es el poder calorífico del combustible. El poder calorífico del combustible es igual al valor absoluto de la entalpía de combustión, y este tiene unidades de kilojoule sobre kilogramo de combustible. El poder calorífico es la cantidad de calor liberado cuando un combustible se quema por completo en un proceso de flujo estacionario y los productos vuelven al estado de los reactivos. Este poder calorífico depende de la fase del agua en los productos. El poder calorífico superior es la cantidad de agua en los productos que se encuentra en forma líquida, y el poder calorífico inferior es la cantidad de agua en los productos que se encuentra en forma de vapor. Estos dos conceptos se relacionan con la siguiente ecuación. El poder calorífico superior es igual al poder calorífico inferior más la multiplicación de la masa del agua en los productos por la entalpía de vaporización del agua a la temperatura que nosotros especifiquemos, y estos también van a tener unidades de kilojoule sobre kilogramo de combustible. Como nota, el poder calorífico y la entalpía de combustión puede determinarse a partir de conocer la entalpía de formación para los compuestos implicados. Pero existen casos en el que los combustibles tienen considerables variaciones en la composición. Tal es el caso del carbón mineral, el gas natural y el combustóleo. Estos valores se tienen que obtener de manera experimental, ya sea en una bomba calorimétrica a volumen constante o en un dispositivo de flujo estacionario. Y ahora les voy a hablar un poquito acerca del análisis de sistemas reactivos con base en la primera ley. Los sistemas químicamente reactivos son aquellos que contienen cambios en energías químicas. Esto es debido a que en el proceso de la combustión, pues nosotros tenemos compuestos con dobles enlaces que cuando se queman rompen esos dobles enlaces y generan energías químicas. Cuando hablamos de este tipo de sistemas, tenemos que ser muy específicos, entonces tenemos que usar la base de la primera ley, que sería un balance de energía. Del primer sistema que les voy a hablar es del sistema de flujo estacionario, en donde, recordando un poquito el balance general de este sistema, es la energía interna de entrada es igual a la energía interna de salida.
En el caso de la combustión de flujo estacionario tenemos específicamente esta reacción que podemos ver en pantalla, en donde del lado izquierdo encontramos la energía que va hacia el sistema mediante la masa por mol de combustible, y del lado derecho tenemos la resta de la energía hacia afuera del sistema mediante la masa por mol de combustible. Cabe destacar que en este tipo de sistemas hay salida de calor más no entrada, y podríamos definirlo como la diferencia entre la energía de los reactivos que entran y la energía de los productos que dejan la cámara de combustión. El siguiente sistema del cual les voy a hablar es el sistema cerrado, en donde, recordando de nuevo un poquito el balance de energía general, pues tenemos que es la energía interna de entrada menos la energía interna de salida igual a la energía del sistema. Hablando en el caso de la combustión, tenemos la siguiente ecuación, en donde presión y volumen son insignificantes para sólidos y líquidos, y estos los podemos sustituir por R y por T, para gases que se comportan como un gas ideal. Cuando estamos hablando de estos tipos de sistemas hay que tener varias consideraciones. Por ejemplo, el combustible se encuentra de manera sólida, líquida o gaseosa, la entalpía de formación, la cual depende de las fases del combustible. También tenemos que considerar el estado del combustible cuando entra a la cámara de combustión para determinar su entalpía. Y finalmente les voy a hablar de la temperatura de flama adiabática. Cuando no hay pérdida de calor hacia los alrededores, el calor es igual a 0, la temperatura de los productos alcanzará un máximo conocido como temperatura de flama adiabática o combustión adiabática. En flujo estacionario, el calor y el trabajo son igual a 0, así que encontramos la igualdad de la entalpía de los productos es igual a la entalpía de los reactantes, o siendo muchísimo más específicos tenemos la ecuación de abajo, en donde N sub P es el número de moles de los productos y N sub R es la cantidad de moles de los reactantes. Y tenemos las diferencias de entalpías. La entalpía de los reactivos se especifica en los reactivos y sus estados, y de esta manera se puede determinar la entalpía de los reactivos. Pero en el caso de la entalpía de los productos, nosotros desconocemos la temperatura, así que la entalpía de los productos no se puede calcular de manera directa. La determinación de la temperatura de flama adiabática requiere el uso de una técnica iterativa. Esto quiere decir que se puede hacer por tanteo, en donde se supone una temperatura para los gases del producto y la entalpía de los productos se determina para esta temperatura. Si el resultado no da, se tiene que volver a hacer de manera intuitiva, y así hasta que tú puedas encontrar el resultado de la entalpía de los productos. Y eso sería todo de nuestra parte. Esperemos si hayan entendido esta pequeña presentación.